Bueno, tenemos que los trastornos neurocognitivos son un deterioro de la cognición persistente, que puede ser persistente, y siempre tiene que ser con respecto a una condición previa, porque se refiere a la pérdida de características cognitivas que ya se tenían anteriormente. Interfiere en la capacidad del individuo para llevar a cabo sus actividades profesionales o sociales, es decir, que va a interferir con las actividades diarias de la persona. Primero tenemos a la demencia, que principalmente, más que todo, es de evolución lenta, progresiva e irreversible, pero también puede ser de forma aguda, que es, por ejemplo, cuando hay un infarto en una zona importante del cerebro. Las demencias son de por lo menos 6 meses de evolución. Y va a haber un deterioro tanto en la memoria, en el intelecto, en el comportamiento y en la funcionalidad. En el comportamiento, más que todo, son las demencias frontales. Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios para que consideremos que sea una demencia? Primero, tenemos que hay un deterioro de la cognición en uno o más de estas áreas cognitivas, que son el aprendizaje y memoria, la atención compleja, la función ejecutiva, el lenguaje, habilidad perceptual o motora y con cognición social. Es decir, que va a haber un deterioro de alguna de estas o más de una de estas. También consiste en que el paciente tiene que tener una disminución de la dependencia. Va a depender de otras personas para poder vestirse, poder bañarse, para realizar casi todas sus tareas en la vida. Y tiene que ser, todas estas cosas que pasan, toda esta pérdida de la cognición en uno o más de estos dominios, o la pérdida de la independencia, debe ser no en un contexto del delirio. Si todo esto pasa en un contexto de delirio, entonces no se considera como demencia. Y además no puede ser atribuible a otros trastornos mentales, como por ejemplo son el trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia. Ahora, por segundo, tenemos al delirium, que es un cuadro subagudo que, a diferencia de la demencia, que por lo menos debe ser de 6 meses de evolución, el delirium puede ser de días a semanas. Es fluctuante y la severidad de los síntomas puede ser variable. Hay trastornos de la atención, esto es lo más característico del delirium, es la atención, trastornos de atención. Y hay cambios también en las áreas cognitivas que mencionamos ya. Además, también tenemos que hay dos tipos, el tipo hiperactivo y el tipo hipoactivo. Ahora, el trastorno cognitivo leve no interfiere en las actividades diarias y estos pacientes van a volver a su estado normal o su estado de base. El paciente es funcional, pero tiene olvidos y puede tener cambios en el comportamiento. Y tenemos que tener en cuenta que con respecto al delirium, tenemos que tener en cuenta que dentro de la demencia puede haber episodios de delirio. Ahora, el trastorno cognitivo mayor. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para nosotros poder sospechar el trastorno cognitivo mayor? Son la edad avanzada, la historia familiar, que el paciente sea mujer porque se da más en mujeres, los factores genéticos, factores ambientales. También van a haber alteraciones cognitivas. ¿Y cuáles van a ser estas? Va a haber un mal funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, como las que vemos acá, que van a ser memoria, pensamiento, alteraciones afectivas, en el razonamiento, en la concentración, en la resolución del problema. Entonces, cuando un paciente tiene problemas en alguna de estas áreas, entonces podemos verlo como un trastorno cognitivo mayor. ¿Cuáles van a ser algunos de los síntomas característicos? Las fallas de la memoria, como ya lo vimos acá, la dificultad para comunicarse, que esto es muy importante, dificultad para planificar y organizar actividades, dificultad para coordinar, hay cambios en la personalidad, comportamiento inapropiado, capacidad para razonar, hay una pérdida para la capacidad de razonar y síntomas psicóticos o agitación. Estas dos últimas condiciones puede que estén y puede que no estén, no son necesarias para que sea considerado un trastorno cognitivo mayor. Dentro de las alteraciones que se pueden adquirir durante la vida
se encuentran las secuelas de un trauma craneoencefálico, el uso de sustancias psicoactivas y las enfermedades mentales. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para el trastorno cognitivo mayor? Primero, el A es el declino o la pérdida el declino cognitivo de niveles previos en uno o más dominios basados en un reporte del paciente, que el paciente lo refiera, en un reporte de los familiares que lo están viendo. Y el criterio B será los defectos cognitivos interfieren con la función diaria, pero requiere más esfuerzo para mantener independencia. El C es que no ocurre en el transcurso de un delirio y el D es que no es debido a otra enfermedad psiquiátrica. Ahora, ¿cuáles van a ser las subclases de los trastornos neurocognitivos? Tenemos el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, el trauma cerebral, la demencia por cuerpos de Lewy, el Parkinson's, las infecciones como el SIDA, priones, sustancias tóxicas y también por medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que el Alzheimer se da más que todo en mujeres y la demencia vascular se da más que todo en hombres. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros a los trastornos cognitivos? Como corticales y subcorticales. Las características del cortical es que es un trastorno en el almacenamiento del lenguaje o de la información. El paciente va a tener afasia y disfasias, es decir, que va a tener problemas para comunicarse de la manera adecuada, va a tener trastornos en el aprendizaje y amnesia, que es muy importante, cognición muy alterada, el paciente va a tener acalculia, apraxia, agnosia. En el afecto, el paciente va a estar indiferente, despreocupado, desinhibido y puede tener cierto grado de agresividad. ¿Y cuáles son los ejemplos de las demencias corticales? El Alzheimer, las demencias frontales y la demencia por cuerpos de Lewy. Ahora, por otro lado, tenemos las demencias subcorticales, que se caracterizan por trastornos en la memoria de trabajo o el procesamiento de la información. El lenguaje aquí ya no va a tener afasias ni disfasias, pero el lenguaje va a ser lento y escasamente articulado, es decir, que vamos a tener disartria. Y también puede haber hipofonía. Y puede haber periodos en los que puede estar normal o no. También el paciente con una demencia subcortical puede tener bradipsiquia, alteración de la actividad mental secuencial. El afecto del paciente va a estar más apático, depresivo y va a tener una labilidad emocional, a diferencia de acá, que el paciente es más indiferente, más agresivo. Otra característica importante es el temblor, la distonía y la corea. Entonces, uno de los ejemplos para estas demencias son Parkinson's y Huntington's. Importante saber que la atención, como ya lo mencioné arriba, está alterada más que todo en el delirio, no en la demencia. Pues, cuando el paciente tiene una alteración en la atención y el comienzo es subagudo o agudo, es decir, de días a semanas, entonces podemos considerar que el paciente tiene un delirium, no una demencia. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros signos de alarma? Van a ser olvidos sin recobro, repetición de las cosas, desorientación en tiempo y lugar, disminución de la capacidad de juicio, problemas en el pensamiento abstracto, extraviar las cosas, cambio en la personalidad y una disminución en la iniciativa. Pues, hay escalas de demencia, entonces se clasifican en demencia leve, demencia moderada y demencia severa. Entonces, en la demencia severa el paciente es todavía capaz de conservar su higiene, de él mismo preocuparse por su higiene y todavía tiene capacidad de juicio. En la demencia moderada ya la autonomía es un poco más limitada y en la severa el paciente va a ser totalmente dependiente de un cuidador. Entonces, una de las pruebas diagnósticas que tenemos es el Mini-Mental y el MoCA. El Mini-Mental y las dos son bajo un puntaje máximo de 30. Para considerar que un sujeto tiene demencia o sugestivo de demencia, tiene que tener un puntaje menor a 26, es decir, menor o igual a 25. Esta va a evaluar orientación, memoria, concentración y cálculo. Y el MoCA es mejor
es mejor que el mini mental porque va a evaluar más cosas, es más específico. Entonces, ahora el diagnóstico diferencial entre demencia y delirium. Mientras el delirium es un cuadro más agudo, más fluctuante y es peor por la noche, la demencia es todo lo contrario, es un cuadro de comienzo progresivo, no fluctuante y es más crónico, de meses a años. Aquí vemos que es de horas a semanas. Dentro del delirium, el ciclo sueño-vigilia está alterado, mientras en la demencia el ciclo sueño-vigilia está normal. El delirium es caracterizado por las alucinaciones e ideas delirantes, mientras aquí la atención es aceptablemente conservada, mientras lo más importante del delirium es que la atención está muy alterada. Aquí el paciente tiene un lenguaje incoherente, mientras aquí el lenguaje es más bien poco fluido. No es que sea incoherente, sino poco fluido. Y aquí el paciente tiene un estado de alerta normal. Ahora, la pseudodemencia depresiva, pseudodemencia porque no es una demencia, es más que todo dado por los síntomas depresivos, que el paciente se queja mucho, tiene angustias frecuentes al fracaso y tiene un afecto depresivo. Tiene respuestas tipo no sé, mientras que las respuestas de una demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, no serán no sé, sino que el paciente va a responder cualquier cosa con tal de no decir que no sabe. En cambio, aquí en la pseudodemencia depresiva el paciente no tiene ganas de nada y simplemente responde no sé. Va a haber un déficit cognitivo variable con el tiempo. Ahora, sumergiéndonos más en las enfermedades específicas, tenemos la enfermedad del Alzheimer. ¿Y cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? El paciente va a tener una pérdida de la memoria de fijación, va a tener como estancamientos en el pensamiento, va a haber compromisos de la atención. Más adelante, la memoria automática suele conservarse hasta fases tardías. Se ve afectado el lenguaje comprensivo y expresivo. Recordemos que antes decíamos que estas demencias tienen más que todo afasias y disfasias. También va a tener trastornos del intelecto, trastornos visoespaciales, trastornos prácticos y constructivos, y va a tener también alteraciones nóxicas. Otros trastornos no cognitivos del Alzheimer es que el paciente puede tener depresión y alteración del estado de ánimo, puede tener delirios, alucinaciones en fases más avanzadas más que todo, y otros trastornos del comportamiento. A medida que avanza la enfermedad, el cerebro va haciendo como un retroceso. Pueden presentar epilepsia o signos de liberación frontal debido al daño neuronal que se va presentando a medida que avanza la enfermedad. Entonces, la etiología puede ser explicada pero no tan claramente por la genética, que es principalmente el gen precursor de la proteína beta-amiloide del cromosoma 21. Esta enfermedad es hereditaria solamente en el 1% de las personas que lo tienen. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Hay una disfunción del sistema colinérgico que empieza a afectar progresivamente desde el lóbulo temporal al lóbulo frontal y posteriormente el lóbulo parietal. Esta enfermedad casi nunca afecta el lóbulo occipital, y cuando así lo hace, ya en estadios muy avanzados, es donde el paciente incluso puede comenzar a tener prosopagnosia y no se reconocen a sí mismos. Dentro de esta enfermedad las neuronas comienzan a dañarse, comienzan a haber ovillos de neurofibrillas, los microtúbulos de las neuronas se van dañando y por fuera van a haber placas de amiloide acumuladas. En esta enfermedad, cuando ya aparecen los síntomas, ya es que la enfermedad ya lleva mucho tiempo desarrollándose. Entonces, en la patogenia tenemos importante que el ApoE, el alelo E4, que es un factor de riesgo. Hay formación de depósitos amiloides y que tiene efectos tóxicos sobre las células y hace que hagan apoptosis.
y va a haber una desnervación colinérica. ¿Cuáles van a ser los estadios? Tenemos que primero hay unas pérdidas en la memoria, pérdidas del interés, actividades de la vida diaria normales. Ese es el estadio primero. Después, en la fase ligera, van a haber olvidos frecuentes, pérdida de la memoria episódica, van a haber repetición de preguntas, el paciente puede parecer apático, ideas depresivas, dificultad para las actividades instrumentales también. Después, en la fase moderada, va a haber un incremento de los déficits cognitivos, va a haber afasia, pérdida de las funciones ejecutivas y actividades de la vida diaria. Y por último, en la fase severa, el paciente ya va a tener varios trastornos de la conducta. El paciente puede verse más agitado, puede haber trastornos del sueño y pérdida de la autonomía para asearse o vestirse, es decir, que el paciente en la fase severa va a estar totalmente dependiente de un cuidador. Ahora, la clínica. El paciente va a tener un deterioro de la función ejecutiva, en la planeación, en la organización y en la solución de problemas. Va a tener trastornos del lenguaje, inicialmente dificultad para encontrar las palabras con las que va a hablar. Con el tiempo se puede desarrollar otras características de afasia y en la etapa final el lenguaje puede estar muy limitado, es decir, que el paciente ya no habla. La apraxia usualmente ocurre tardíamente en la forma típica del Alzheimer, pero en la forma atípica del Alzheimer la apraxia se presenta más tempranamente. Las formas atípicas más comunes son la atrofia cortical posterior, la afasia logopénica y la variante frontal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Además de la clínica, aparte del aporte clínico, hay que tener en cuenta otros aspectos, que es la resonancia magnética, que es lo ideal para el diagnóstico del Alzheimer. Los paraclínicos, los biomarcadores, no se usan mucho para el diagnóstico, pero se pueden medir los niveles, se pueden ver niveles bajos de AB42 y altos niveles de la proteína tau total. Va a haber aumento de la tau fosforilada relacionado con los cambios fibrilares, el PET positivo con realce en cuanto a la captación de medios de alta afinidad por la amiloide beta presente en placas. Y por último tenemos el tratamiento. Ya casi por último tenemos el tratamiento, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa central, que tenemos la ribastigmina, el donepezilo, la galantamina y un neuromodulador del glutamato, que es la memantina. Como diagnóstico diferencial principal tenemos la demencia frontotemporal, que aquí va a haber una alteración de la conducta, que es lo primero que el paciente va a manifestar, es una alteración de la conducta, del comportamiento. Estos pacientes de la demencia frontotemporal conservan su función verbal. Van a tener también déficit de memoria y apraxia, pero ya más tardíamente, mientras que el déficit de la memoria en los pacientes con Alzheimer es más tempranamente. Y el SPECT, que es la prueba diagnóstica, muestra una disminución del flujo cerebral frontal. Bueno, ahora con respecto a la demencia frontotemporal, tenemos que esta se caracteriza por una deficiencia progresiva del comportamiento, de la función ejecutiva y del lenguaje del paciente. Además, que es dada más que todo en pacientes jóvenes, pues jóvenes de 45 a 50 años. Bueno, ¿y cuáles van a ser sus características clínicas? Esta tiene 3 variantes. La primera es la variante conductual, en donde el paciente comienza a hacer cosas diferentes, como cuáles, como de pronto comienza a buscar en la basura y ponerse como de ropa lo que encuentra en la basura. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características que el paciente puede tener? Entonces, como vemos acá en el criterio A, el paciente muestra un deterioro progresivo de la conducta y de la condición. También tenemos que el paciente puede, con respecto a la desinhibición temprana del comportamiento, tenemos que el paciente puede tener una conducta social inapropiada, una pérdida del decoro y de los modales, impulsividad y acciones descuidadas. También el paciente puede presentarse apático o inercia temprana, que es alguno de estos 2 síntomas. También pérdida temprana de la simpatía o empatía, es decir, que tiene una respuesta disminuida frente a las necesidades o hacia los sentimientos que tengan otras personas que están a su alrededor. O tiene una disminución del interés social, es decir, que no le interesa interactuar ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie en sí. Tenemos también que el paciente puede tener conductas
perseverativas tempranas, conductas estereotipadas, compulsivas y ritualistas, es decir, movimientos simples repetitivos, conductas compulsivas o ritualistas complejas y lenguaje estereotipado. Por otro lado, tenemos que el paciente por la hiperoralidad y cambios dietarios. Entonces el paciente puede tener preferencias alimentarias, otros cambios en las preferencias alimentarias, particularmente en los carbohidratos. También puede ingerir alimentos compulsivamente o esto puede llevar a que el paciente consuma más alcohol o más cigarrillos de lo normal. Y también se da la exploración oral o consumo de objetos no comestibles. Por último, tenemos a que el paciente puede tener un déficit en las tareas ejecutivas. Entonces, esto está dentro del perfil neurofisiológico. Entonces, tiene déficit ejecutivos con relativa preservación de funciones en la memoria y visoespaciales. Ahora, la segunda variante es la afasia progresiva primaria, que es la variante no fluente. Aquí el déficit va a ser más que todo en el habla, en la gramática y en la emisión de las palabras. Entonces el paciente aquí va a entender lo que se le está diciendo, pero no va a encontrar las palabras para poder responder a este comentario. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características? Aquí las tenemos, las características clínicas. Entonces el paciente va a tener agramatismo en la producción del lenguaje, va a tender a detener el habla debido a que se presentan errores en esta y va a tener distorsiones del sonido del habla inconscientes, a lo que se llama apraxia del habla. Y va a tener 2 de 3 de las siguientes características, que es comprensión deteriorada de oraciones sintéticamente complejas, comprensión de una palabra aislada y conocimiento de un objeto aislado. Por último, tenemos la fase progresiva semántica, que es donde el paciente comienza a hablar, pero comienza a cambiar las palabras que usa al hablar. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características clínicas? Las dos principales son estas dos. La denominación de confrontación deteriorada, la comprensión de una sola palabra deteriorada, a diferencia de la afasia progresiva primaria, en donde los pacientes sí reconocen una palabra aislada, aquí no la van a poder reconocer. Entonces tienen al menos 3 de las siguientes funciones de diagnóstico deben estar presentes. Primero, conocimiento de objetos deteriorados, particularmente para artículos de baja frecuencia o baja familiaridad. Y dislexia superficial o disgrafia. Y por último tenemos la repetición aislada de las palabras. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales para la demencia frontotemporal? Pues tenemos primero a los trastornos psiquiátricos del adulto, pero los trastornos psiquiátricos sabemos que van a comenzar más que todo en edades más tempranas, en adultos jóvenes como de 20 a 30 años. Y otros es la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, otras enfermedades neurodegenerativas. Bueno, tenemos que en imágenes que la resonancia o las tomografías funcionales van a mostrar una atrofia frontal o temporal, predominantemente. O también puede haber una atrofia frontoinsular que se da especialmente en estas demencias frontotemporales. Las imágenes moleculares de PET tienen una alta especificidad y permiten la diferenciación entre la demencia frontotemporal con la del Alzheimer. Bueno, en la genética vemos que hay que tener en cuenta los antecedentes personales del paciente y puede haber mutaciones en los genes, en el gen CNO-ORF72, en el MAPT o en el GNR. Y estas mutaciones se dan aproximadamente en el 60% de los casos, en el 60% de los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, como tratamiento, pues no tenemos un tratamiento específico, se van a utilizar los mismos medicamentos del Alzheimer, los inhibidores de la acetilcolinesterasa central o el neuromodulador del glutamato. También se trata la impulsividad y los trastornos alimentarios y se deben utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Bueno, ahora tenemos la demencia vascular, cuya característica más importante es que es de comienzo brusco. Esta tiene un curso fluctuante y escalonado. ¿Qué quiere decir esto? Que si da un episodio ahora de cierta intensidad, después tiene un periodo bueno y el siguiente episodio que le dé va a ser de características más
fuertes que el anterior. Es decir, que va empeorando de episodio en episodio. Las cuales van a ser algunas de sus causas. La principal y la más frecuente son los múltiples infartos en territorios de vasos grandes o de vasos pequeños. También puede ser por una hipoperfusión con isquemia, hemorragias cerebrales o combinación de compromiso de vasos grandes o pequeños, o por un infarto único que esté estratégicamente situado. Después tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que es una demencia subcortical, cuyas características ya mencionamos anteriormente. Esta se caracteriza por presentar una rigidez generalizada y va a ser una demencia precoz con cambios cognitivos bastante tempranos. Y también, al igual que en la demencia vascular, tiene una alteración cognitiva fluctuante. Y su característica más importante de esta demencia de cuerpos de Lewy son las alucinaciones visuales recurrentes. Entonces, cuando veamos que un paciente tiene una disminución de la cognición y además tiene alucinaciones visuales recurrentes, pues podemos pensar que es una demencia de cuerpos de Lewy. Además, aquí el paciente va a tener trastornos del sueño de movimientos oculares rápidos. Bueno, luego tenemos a la enfermedad de Parkinson. Entonces, aquí va a haber depósitos de cuerpos de Lewy y la proteína que va a estar alterada en este caso es la alfa-sinucleína. Bueno, con respecto a las características clínicas tenemos 5 importantes. Entonces, primero tenemos el deterioro cognitivo. Entonces, hay una fluctuación de la atención y de la cognición. Va a haber confusiones episódicas y no hay compromiso amnésico. Como número 2 tenemos a los síntomas conductuales, en donde el paciente va a tener también alucinaciones visuales, aunque son más características de la demencia de cuerpos de Lewy, pero aquí también pueden presentarse. Y un cuarto de los pacientes presentan ansiedad y depresión. Como tercero tenemos a los fenómenos del sueño. Entonces el paciente aquí también va a tener trastornos del sueño-humor, va a tener sueños vívidos y van a tener somnolencia diurna. ¿Y por qué van a tener somnolencia diurna? Porque el sueño de movimientos oculares rápidos es donde hay menor actividad física y se descansa más. Por lo que entonces el paciente no va a descansar durante el sueño y va a tener más sueño durante el día, porque no descansó durante la noche. Cuarto, tenemos la disfunción autonómica, en donde el paciente puede tener estreñimiento, síncope, hipotensión ortostática, incontinencia o retención urinaria. Y por último tenemos los síntomas físicos, en donde el paciente puede o no presentar temblor y una disfunción olfatoria que puede preceder a la enfermedad, es decir, a la aparición de todo el resto de síntomas 10 años. Es decir, que antes que el paciente presente todas las características clínicas del Parkinson, 10 años antes ya ha podido presentar disfunción olfatoria. Las cuales van a ser nuestros criterios requeridos. Importante tener en cuenta las características clínicas porque no siempre se pueden hacer los biomarcadores para el diagnóstico. Entonces, tener en cuenta la demencia, que es muy importante, el déficit en la atención, en la función ejecutiva y en la capacidad visoespacial. También el paciente puede tener déficit en la memoria, en el lenguaje, pero a diferencia de otros trastornos, aquí en el Parkinson, estos déficits van a aparecer más tardíamente en la enfermedad. Ahora, ¿qué vemos en el SPECT o en el PET? Va a haber una disminución de la captación del transportador de dopamina en los ganglios basales. Va a haber una baja captación en la gammagrafía miocárdica con yodo. Y también tenemos que hay una demencia en la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Primero, el perfil cognitivo atípico en menos de un dominio. ¿Cuáles van a ser los dominios? Por ejemplo, afasia fluida prominente, deficiencias de la memoria que no mejora con el seguimiento. Y también tenemos síntomas de comportamiento que pueden o no pueden estar presentes. También, por último, tenemos las características del comportamiento, donde el paciente se va a presentar apático, puede presentar depresión y ansiedad, alucinaciones, delirium y la somnolencia diurna, como lo hemos mencionado antes.
Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Aquí están las características principales de cada una de las demencias. Entonces, primero el Alzheimer, que es de comienzo insidioso. La principal característica es que hay una disminución de la memoria y que es de comportamiento progresivo. Luego tenemos a la demencia frontotemporal, donde sabemos que hay varias variantes. La conductual, que hay una alteración en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales, hay una disminución de la higiene y del cuidado personal. Y las variantes del lenguaje es que puede haber una afasia primaria progresiva o la afasia semántica, como lo vimos acá arriba, la afasia progresiva semántica. Después tenemos el Parkinson, que es un deterioro cognitivo que es más leve. Puede haber compromiso de la atención, de la planificación, del procesamiento de la información, de buscar soluciones para los problemas. También tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que sabemos que hay fluctuaciones cognitivas. Va a haber también aquí trastornos de la atención y lo más importante que son las alucinaciones visuales y caídas frecuentes. En el Huntington tenemos una triada, que es demencia, herencia y corea, o sea, movimientos córicos. Y por último tenemos a la demencia vascular, que se caracteriza por un deterioro escalonado. Como dijimos, que era que cada episodio va a ser peor que el anterior. Y también de características fluctuantes. Y también tenemos que el paciente va a tener momentos donde va a estar normal.